La defensa de Maduro, ya saben, el exdictador, articula una estrategia procesal que apunta a trabar su juicio en Nueva York. ¿De qué va esto? Ya les contamos. Venezuela suspende 19 contratos de producción compartido de petróleo, de gas, bajo la firma de Maduro, precisamente, dicen las fuentes. Y es que hablando de ese tema, los ingresos por ventas de petróleo venezolano ya no se van a canalizar a través de Qatar, y esto lo ha dicho el secretario de Energía de los Estados Unidos. ¿Y ahora qué? Por otro lado, 150 académicos piden a la Corte Penal Internacional, que nadie sabe dónde está, bueno, no físicamente, obviamente, que acelere la causa contra el chavismo. Sería ya ahora, ¿no? Y la cosa en el Medio Oriente anda a color de hormiga. Por un lado, el Reino Unido evacúa todo su personal de Irán y anuncia que su embajada en Teherán seguirá operando en remoto, y a la vez Pakistán bombardea Kabul, Afganistán, en lo que parece una guerra abierta entre estos dos países. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias. Como siempre te digo, es una especie de mapa que hacemos de lo que viene pasando en las últimas horas, y de todo eso y más hablaremos el día de hoy, viernes 27 de febrero de 2026. Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico y que comienza ya. Hay algo profundamente revelador, por decirlo de esa manera, en el último movimiento del equipo legal de Nicolás Maduro. Y ya no tiene que ver con tecnicismos procesales, como el diferimiento de su audiencia, sino con narrativa, con el poder y con quién define las reglas cuando un jefe de Estado, ¿verdad?, termina sentado en el banquillo de un tribunal federal en Manhattan. Su abogado, el de Maduro, insiste en que el gobierno venezolano tiene la obligación legal, según la ley y la costumbre de Caracas, de pagar la defensa de Maduro, algo que hablamos hace un par de programas, y que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la famosa OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, primero otorgó una licencia para que sus fondos fueran utilizados y luego, de manera unilateral, la revocó. La queja estaba redactada como si se tratara de una arbitrariedad administrativa, de un capricho burocrático o de alguien que quiere interferir con el derecho constitucional a elegir un abogado. Pero lo que omite es lo esencial. En Estados Unidos, las licencias de OFAC no son favores técnicos ni tampoco unos trámites mecánicos. Son un ejercicio directo del poder ejecutivo en materia de sanciones y de política exterior. Y ahí es donde está el punto incómodo. La emisión o la denegación de licencias por parte de la OFAC es, en ultimísima instancia, un acto que responde a la autoridad presidencial. No es un juez, no es una oficina autónoma aislada del poder político, es precisamente el brazo político y administrativo de una decisión estratégica. Cuando se otorga una licencia para liberar fondos bloqueados, se está autorizando una excepción dentro de un régimen de sanciones, y cuando se revoca, se está reafirmando la prioridad en esa política. En este caso, la señal es bastante clara. El dinero de un régimen sancionado no va a ser utilizado para financiar la defensa privada de un acusado por narcotráfico y otras tantas cosas en una corte federal estadounidense. Y esa decisión, guste o no, está dentro del marco legal del sistema de sanciones de los Estados Unidos. Pues bien, la defensa de Maduro intenta convertir el asunto en una cuestión de la sexta enmienda, en una supuesta vulneración del derecho a contar con un abogado de la elección de él. Pero hay una diferencia crucial entre pedir que alguien tenga un abogado y negar el acceso a fondos específicamente bloqueados por sanciones. La jurisprudencia en Estados Unidos ha sido consistente en este punto. Por ejemplo, en Kaplan Drysdale, en Charter versus United States, la Corte Suprema dejó claro que el gobierno puede impedir que activos sujetos a decomiso o vinculados a una actividad criminal, como la de Maduro, sean utilizados para pagar una defensa privada. La lógica es simple, ¿verdad? Y brutal a la vez. El derecho al abogado no implica tener derecho a usar dinero sucio, y menos el dinero que el propio Estado ha considerado bloqueado y potencialmente vinculado a las conductas ilícitas del régimen chavista. Se cae de Maduro, ¿verdad? Ok. Lo interesante es que la defensa construye su argumento sobre la obligación del Estado venezolano de cubrir los gastos del tirano y de la primera rea del país.
Pero ese deber interno no trasciende automáticamente las fronteras ni anula las sanciones impuestas por otro país. La ley venezolana no obliga al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No. Y la soberanía en este escenario no es una especie de carta mágica que levanta bloqueos financieros. Porque aquí no estamos ante un debate teórico sobre inmunidad diplomática. Estamos ante un acusado procesado bajo una jurisdicción federal con activos y flujos financieros a un régimen de sanciones que está vigente. A que ya no es tan divertido ser dictador y ladrón, ¿verdad, Maduro? Desde una perspectiva política, el mensaje todavía es más potente que el jurídico. Al revocar esta licencia, la administración estadounidense no solo limita las opciones financieras de Maduro, sino que reafirma que el proceso judicial no será financiado con recursos provenientes de un Estado que Washington ha sancionado y cuyo liderazgo considera obviamente responsable de delitos graves, no, gravísimos. Es una manera de cortar la narrativa de que el poder estatal se puede blindar indefinidamente a quien lo ejerció. Y al mismo tiempo, si usted lo piensa, coloca a la defensa en una posición incómoda, porque o recurre a fondos privados que no estén bloqueados, que no deben haber, o acepta una representación designada bajo mecanismos habituales del sistema federal, ergo, un abogado público. Hay, por supuesto, quienes verán esto como una jugada dura, incluso implacable. Y lo es. Pero también es coherente con la arquitectura legal de Estados Unidos porque se ha construido esto para evitar que los activos sujetos a sanciones o a decomisos se diluyan en honorarios que luego resultan intocables. El precedente de la Corte Suprema no deja mucho margen de maniobra. El derecho a la defensa sí es inviolable, pero eso no te da derecho a financiarla con fondos sucios, fondos que el gobierno ha bloqueado legítimamente en su marco normativo en contra de unos bandoleros. En el fondo, este episodio revela algo más profundo sobre el momento político. La caída de un tirano que se hacía pasar por jefe de Estado no solo abre un proceso penal, abre una disputa sobre quién controla el relato y los recursos. Y la defensa de Maduro quiere presentar la revocación de la licencia como una especie de interferencia injusta. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el poder que antes se ejercía desde Caracas ahora se enfrenta al poder que se ejerce desde Washington. Y este último está utilizando todas las herramientas legales disponibles para marcar los límites de este juego. No es solo, señores, un pleito por los honorarios. Es también la demostración de que cuando un régimen cae en desgracia internacional y sus activos quedan bajo sanciones, la capacidad de convertir recursos estatales sucios en escudos personales puede evaporarse en cualquier momento, en cuestión de horas. Y esa, más allá de este dramatismo judicial, es una señal inequívoca de hasta dónde puede llegar la autoridad en un Estado cuando decide que ya no hay excepciones cómodas para quien está acusado de haber abusado, como lo hizo Maduro, como lo hace Delcy, como lo han hecho todos los chavistas, abusado del poder. Hablemos ahora sobre la suspensión de esos 19 contratos petroleros del chavismo, porque no es un dato técnico ni un dato pequeño que se pueda pasar por desapercibido. Es una especie de quiebre estructural, entre muchas comillas, claro, que revela cómo la política energética y la geopolítica de Venezuela se redefine en tiempo real, bajo presión directa de Washington y en medio de un enorme zigzag ideológico que todavía no termina de aterrizar en el terreno práctico, vamos a decirlo de esa manera. Lo que acaba de ocurrir no es simplemente que, de repente, de la nada, el Ministerio de Petróleo de Venezuela haya pausado una lista de contratos firmados bajo la administración de Nicolás Maduro, si es que a eso le podemos llamar administración. Es más bien una señal de que la vieja lógica chavista de estatismo absoluto con concesiones cosméticas está colisionando con una cruda realidad en este momento, que sin legitimidad política, sin inversión extranjera clara y bajo la supervisión tácita y a veces muy explícita de Washington, estos acuerdos quedaron rápidamente obsoletos. Así lo señalan fuentes con conocimientos de esta medida que han sido recogidas por la agencia Reuters. El ministerio ha suspendido 19 contratos de producción compartida con empresas privadas, contratos que fueron sellados, ya va,
mientras que Venezuela estaba bajo sanciones estadounidenses y que ahora bajo revisión conjunta entre Caracas y Washington, con posibilidad además de ser cancelados, definitivamente saltan a la palestra. Y hay varias capas en esta decisión que merecen un análisis. Primero, la suspensión no ha derrumbado la producción de petróleo ni gas, porque la estatal PDVSA sigue vendiendo crudo que proviene de esos mismos contratos mientras que están paralizados. Y eso suena, por supuesto, a, usted sabe, malabarismo administrativo, hasta que usted se recuerda que quien maneja ahora los ingresos petroleros, tras la captura de Maduro, por supuesto, es Washington, que tomó el control efectivo de cada gota de petróleo, de cada exportación y venta de crudo venezolano, quien ha emitido licencias que permiten que algunas compañías operen y vendan, por supuesto, el petróleo, y quienes supervisan directamente el flujo de, por supuesto, los ingresos de Venezuela. Y quienes dejaron en ridículo al, usted sabe, ministro de Paz, al malandro, el narcotraficante de Diosdado Cabello, con aquel ni una gota de petróleo. Dice mucho que Caracas y que Washington revisen estos contratos juntos y que puedan recomendar la revocación de algunos, porque por supuesto no es un filtro técnico, es una especie de limpieza del legado madurista bajo supervisión externa. Y es que estos contratos fueron hechos en un periodo de sanciones con firmas poco conocidas, registradas incluso en paraísos fiscales, o sea, chanchullando con el petróleo, y con operadores que resolvían la falta de inversión extranjera no con capacidad técnica, sino con ¿cuánto dinero? ¿Cuánto hay para eso? Grandes petroleras mundiales como Chevron, Repsol, Maurel & Prom evitaron volver a Venezuela durante el Madurato, no por falta de interés en las reservas, sino por temor a expropiaciones y a sanciones, porque el chiste es que fueron ideados estos contratos y ejecutados por la ministra de Petróleo. A ver, la gran pregunta, ¿quién será esa persona? Ya usted sabe, la interiana Daisy Rodríguez. Y aquí está el punto crucial. Esta decisión es más que económica, obviamente es política y con un simbolismo muy grande, porque representa la entrada en escena de una lógica completamente distinta. Los contratos que se hicieron bajo un régimen que está aislado y sancionado, ahora tienen que pasar por el tamiz de quien controla el comercio, el petróleo, el flujo de dinero venezolano en estos momentos, Estados Unidos. No es una exageración que yo les diga que la vieja promesa chavista de empresa mixta o de producción compartida ya por supuesto que no es viable. De hecho, nunca lo fue bajo ese régimen. Porque en las condiciones actuales, las grandes compañías no regresarán a un entorno donde la certeza jurídica depende del estado de ánimo de los loquillos estos, ¿verdad? De decisiones que pueden cambiar de la noche a la mañana en Washington o en Caracas. Y es que mientras tanto, la Asamblea Nacional, usted recordará, aprobó a finales de enero, después del glorioso 3 de enero, la fulana reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera. Y esa norma le da al gobierno 6 meses para revisar los contratos ya existentes, firmados por el propio gobierno, régimen, quise decir. Y esa suspensión es parte precisamente de la fiscalización. Pero la reforma no es, por supuesto, un acto tecnológico ni idealista. Es un intento desesperado de dar señales de apertura después de décadas en las que el modelo estatista saturó al sector de ineficiencia, corrupción y miedo a invertir. Y ahora, con la encrucijada de mano, con el ejecutivo interino literalmente limpiando la casa, la lupa puesta por Washington, se siguen generando medidas de efecto. Si estos contratos terminan siendo revocados, sería por supuesto una reconfiguración radical de ese mapa de control petrolero venezolano, desplazando no solo a los modelos de negocios que tenían antes, negocios, usted sabe, sino también a las alianzas estratégicas malandras. Imaginen a estos pequeños operadores vinculados a redes de intermediarios locales quedando fuera del negocio de petróleo en favor de empresas reales, empresas grandes, potencialmente de Occidente, que ahora ven por primera vez en décadas una pequeña ventana para volver al país. Y eso no solo reorientaría la industria petrolera, sino que redefine quién tiene la voz en cómo se explota el recurso más valioso de nuestro país. Bueno, el segundo, porque el primero es la gente. También hay un efecto político doméstico. Mientras Delcy y su entorno intentan proyectar esa imagen de apertura, de normalización, de piernas cruzadas, la suspensión de contratos mafiosos del madurismo, hechos por ella misma, sirven como una catarsis interna y como una carta política para justificar luego concesiones que antes eran impensables dentro del discurso chavista duro.
Y el mensaje implícito es: los contratos de ayer no sirven y los de mañana tienen que ser revisados y aprobados no solo por nosotros, sino por quienes ahora manejan realmente las ventas de petróleo y toman las decisiones económicas estratégicas. En otras palabras, el poder económico del petróleo, que fue la obsesión del chavismo-madurismo durante décadas, ahora es rehén de un proceso de reordenamiento que Washington supervisa a su antojo y en el que Caracas no puede imponer su narrativa tradicional. ¿Verdad, Diosdado? Y una gota. Finalmente, esto se inscribe en la lógica mucho más amplia de ese plan de 3 fases que la Casa Blanca ha tratado o está tratando o está implementando en Venezuela. Estabilización primero, recuperación después y transición hacia un marco democrático y legítimo al final. ¿Cómo se recupera una industria que ha estado no al borde del colapso, que ha colapsado? Pues no con contratos firmados en paraísos fiscales, sin dueños claros y chanchullos, y usted sabe, trasiegos y cosas raras, sino con alianzas empresariales que respeten las reglas del juego, las garantías legales y la transparencia de lado y lado. Y el mensaje no es solo técnico, es un reproche al pasado y, si se quiere ver así, una especie de señal al futuro. Los tiempos en los que tocabas la puerta con billete en mano para sobornar a los funcionarios del régimen se acabaron. Y si esto te parece solo un ajuste de contratos, te invito a que lo pienses de nuevo, porque es una reconfiguración de la geoestrategia petrolera venezolana, un choque entre modelos económicos y una confrontación directa entre un legado político que se desmorona, que se vuelve polvo cósmico, como decía aquel Mortadelo, y una nueva realidad que aún no tiene nombre definitivo. El petróleo, al día de hoy, no solo fluye por los oleoductos, sino que también corre por las venas de la política venezolana. Y hoy está más claro que nunca que el control de esos recursos depende no de Caracas, sino de fuerzas externas que determinan quién sí puede ser socio, quién debe ser revisado y qué contratos son dignos de sobrevivir a esta transición. Y es que el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, declaró hoy que los ingresos derivados de las ventas de ese petróleo del que estamos hablando ya no se van a enrutar a través de un fondo en Qatar, sino que ahora van a ir directamente a cuentas de bancos gestionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vaya cambio, vaya pivoteo de cosas. Este cambio se produce como un resultado o como el resultado de una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el mes pasado, que estaba designada a proteger a los ingresos del petróleo venezolano contra los acreedores que intentan confiscar estos fondos debido a todas las deudas pendientes con los tenedores de bonos y antiguos socios comerciales de empresas que fueron, ya usted sabe, robadas en castellano real y en castellano chavista, expropiadas. Chris Wright informó esta modificación a los periodistas que estaban en Texas, que atendieron a una rueda de prensa, y ahora nos toca ver qué pasa con toda la gente a la que PDVSA creyó que les podía robar a careta quitada, porque van a ir por lo que les adeudan. Siguen los problemas para el régimen de pacotilla. Un grupo de 150 académicos y profesionales venezolanos han enviado un comunicado a la presidenta y a los demás magistrados de la Corte Penal Internacional. E inserta allí un sonido, un efecto de sonido de pajita en el desierto, para solicitar la celeridad en la toma de decisiones sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos que fueron cometidos o que siguen siendo cometidos por el régimen chavista. Según una comunicación obtenida por el diario ABC, destaca la relevancia que reviste la debida diligencia y la continuidad de acciones que estén vinculadas a esta investigación formal que actualmente sigue en curso sobre la situación de la República de Venezuela anunciada por la Fiscalía de la CPI en 2026, en noviembre de 2021. La misiva fue firmada, entre otros, por los juristas Raúl Ochoa Cuenca, Luis Marcano Salazar, Juan Francisco Contreras Arriechi y el sindicalista Johnny Díaz Apitz. El caso venezolano ha sufrido, como usted recordará, varios retrasos y una lentitud sospechosa, por decirlo menos, desde que la CPI inició la investigación en 2021. El último fiscal designado, el infame Karim Khan, tuvo que dejar la investigación por desencuentros con el chavismo y otras tantas personas. En agosto del año pasado fue separado de la causa de Venezuela
por un claro conflicto de intereses y además por la falta de colaboración del régimen de Maduro. La oficina de la CPI en Caracas también fue cerrada el pasado 1 de diciembre. Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real de la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas. Esa era la declaración del fiscal adjunto Mame Bandiaye Niang. Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley, añadía, pero siguen sin aparecer. La comunicación de los 150 venezolanos señala que su objetivo es destacar la trascendencia institucional y humanitaria que la justicia penal internacional representa para las presuntas víctimas de violaciones, presuntas, usted sabe, ¿no? Para las víctimas, así como para la vigencia efectiva de estos principios de legalidad y de responsabilidad individual, tanto de los ejecutores, de los que emitieron las órdenes, como de los que la cumplen, y además la protección de la dignidad humana. También estos 150 solicitan que el proceso investigativo garantice la protección de las víctimas y de los testigos, la transparencia, por supuesto, de todo el procedimiento y la reparación integral de los daños sufridos por quienes han sido objetos de estos abusos, cosa que es bastante difícil, de verdad. Evalúe con rigor, con base en la evidencia documental y testimonial disponible, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad conforme con los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, incluyendo, entre otros, detenidos arbitrariamente, miles, tortura, cientos, posiblemente miles, persecución, decenas de miles, desapariciones forzadas, otras cuantas centenas, y otros actos inhumanos. Esto lo señalaba el texto y esto es lo que queremos los venezolanos a que se pongan de una buena vez. Y el Reino Unido ha retirado a todo su personal de Irán ante una situación de seguridad, según informó el Foreign Office, que precisa que su embajada en Teherán sigue operando, pero ahora a control remoto. El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones, gracias el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán. Y cuando otros países también han procedido a evacuar sus nacionales, usted sabe que la cosa está caliente, por decirlo menos. Además, el Foreign Office desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia. Han dicho, los británicos y o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio, detención u otras tantas cositas. Qué tan chavista suena esto, ¿verdad? Y es que además en la región se está poniendo la cosa caliente, porque Pakistán bombardeó el día de hoy varias ciudades afganas, incluidas la capital Kabul, y declaró a su vecino guerra abierta en una escalada militar tras días de enfrentamientos. Nuestra paciencia ha llegado al límite y a partir de ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes, afirmó a primera hora de este viernes el ministro de Defensa pakistaní Khawaja Asif en la red social X. Poco antes, periodistas ya habían escuchado explosiones y además vieron cazabombarderos sobrevolar Kabul y Kandahar, una importante ciudad del sur de Afganistán, que ha sido gobernada por los talibanes desde que regresaron al poder en 2021 y desde el retiro del personal militar, de los equipos, etcétera, etcétera. Ya usted sabe por qué. Baile. Las relaciones básicamente cordiales entre ambos vecinos se dañaron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos. Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que por supuesto desde Kabul niegan. Los combates alcanzaron el campo de Omari, que acoge los repatriados afganos que están cerca de un puesto fronterizo. Y el jueves, por la noche, las fuerzas afganas lanzaron entonces una ofensiva, fronteriza contra tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a los bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana. El ministro de Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, estimó que los ataques de hoy y otros recientes en la provincia de Paktia son la respuesta adecuada a los de su vecino. El gobierno de Afganistán confirmó además ataques aéreos, porque su portavoz, Zabihullah Mujahid,
en horas antes, había anunciado la especie de reanudación de operaciones ofensivas a gran escala en el área de la frontera, pero dijo que no hubo víctimas. En pleno Ramadán, las calles de Kabul estaban ya tranquilas después del amanecer, sin un gran despliegue de fuerzas de seguridad ni tampoco puestos de control que pudieran ser visibles como tal. Pero el gobierno iraní, que comparte frontera oriental con Afganistán y con Pakistán, y además que está inmerso por su parte en negociaciones para evitar un conflicto con Estados Unidos, como le dijimos anteriormente, se ofreció a facilitar el diálogo, ya usted sabe. Las autoridades chinas, por su parte, instaron a ambas partes a que mantuvieran la calma y a que actuaran con moderación, lograr un alto al fuego lo antes posible de evitar más derramamientos de sangre fue el llamado que hacían estas autoridades. Y es que desde el jueves los dos países dan versiones totalmente contradictorias sobre la situación que se está viviendo en el terreno, porque según el portavoz afgano Mujahid, decenas de soldados pakistaníes han muerto y otros tantos han resultado heridos o han sido hechos prisioneros, y más de 15 puestos avanzados pakistaníes habrían caído. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, lo desmiente. Ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado, sino que los pakistaníes han infligido graves pérdidas a los afganos. Como usted sabe, en toda guerra, lo primero que muere es la verdad. El bombardeo de las fuerzas afganas se produjo tras varios ataques aéreos pakistaníes el pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y de Paktia a raíz de estos recientes atentados, no puedo decir esa palabra, de autodesvivirse con explosivos en Pakistán. Las relaciones entre los dos vecinos se han deteriorado en los últimos meses. La frontera terrestre sigue permaneciendo cerrada en su mayor parte, salvo para los afganos que regresen a su país desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos de ambos lados. Y es que tras un alto en el fuego inicial que se negoció por Qatar, qué raro Qatar, ¿verdad?, y por Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero no se ha logrado que haya un acuerdo que realmente sea duradero. En ambos países opera el Khorasan, considerada una de las ramas más activas de una organización del Estado Islámico que viene a causar revuelo, por supuesto. Y es que al regresar al poder en Afganistán, los talibanes impusieron una interpretación estricta de la ley islámica, con lo que privan a las mujeres y a las niñas, por ejemplo, de derechos a la educación y al empleo en la mayor parte de los sectores. Qué lamentable. De momento, entonces, seguiremos viendo lo que sucede en todo este entramado. Saludos especiales el día de hoy para Janet Zapata, para David Hernández, para Lismaria Aguilera, para Ángel Ruiz, Heidi González, Merly y para Carlos, a quienes tuve el placer, de verdad, de conocer anoche en Orlando en el show de comedia de Honorio Torralba Jr., en donde fuimos a apoyar a nuestro hermano Melanio, y claramente echarle porras tanto a Honorio como a David Comedia. Así que, por cierto, y un gran saludo especial para Gladys en Venezuela. Gladys a secas. Así que, con el crack de Fonseca hablamos de todo un poco. Digamos que fue la primera, pero no la única colaboración que vamos a tener con él. Política de Venezuela, política de España, personajes de la política de España, la guerra contra el narcotráfico, hasta del shadow ban hablamos. Y de lo que él piensa, te dejo este video por aquí, para que le eches un vistazo si no lo has visto, porque hay gente que no pudo llegar al directo y quiere disfrutar de este contenido. Yo me despido hasta mañana temprano, porque hay temitas de qué hablar nuevos, ¿verdad? Enrique Márquez. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.